Nunca he vuelto a dormir tranquilo desde aquella tarde. Hay noches en las que cierro los ojos y todavía escucho los gritos de mi hermana alejándose entre el viento, cada vez más débiles, mientras nadie podía alcanzarla. Nuestra granja estaba lejos de todo, demasiado lejos como para que alguien escuchara cuando algo empezó a ir mal. Antes de eso, éramos una familia normal, animales sanos, campos fértiles, risas durante la cena. Nada nos preparó para el día en que aceptamos aquel burro. Al principio parecía una bendición. Después comenzaron las pérdidas. Luego, los silencios. Y finalmente, el miedo. Hay cosas que no deberían mirar a los ojos de una persona. Y hay animales que nunca debieron aprender a comportarse como humanos. Esta es la historia de cómo mi padre lo perdió todo, de cómo mi hermana desapareció para siempre, y de por qué, aunque pasen los años, sigo evitando mirar hacia el cerro cuando cae la noche, porque allá arriba todavía siento que algo nos observa. Crecí pensando que nada malo podía ocurrir en un lugar como el nuestro. La granja estaba rodeada de cerros bajos, tierra seca y caminos de polvo que casi nadie transitaba. El pueblo más cercano quedaba a más de 1 hora y solo bajábamos cuando era estrictamente necesario. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos, estaba ahí. Éramos 6 en la familia: mi padre, mi madre, 3 hijos varones y la más pequeña, mi hermana. Yo era el segundo de los muchachos, lo suficientemente grande para ayudar en todo, pero todavía joven para creer que el mundo funcionaba con reglas claras. Me levantaba antes de que saliera el sol, alimentaba a los animales, revisaba las cercas y luego ayudaba a mi padre en lo que hiciera falta. Siempre era igual, y esa rutina nos daba tranquilidad. Los animales eran parte de la familia. Las gallinas respondían al sonido de mi madre cuando salía al patio. Las cabras conocían el camino de regreso incluso cuando se alejaban demasiado. Las vacas mugían al vernos llegar con el alimento, impacientes, casi alegres. Nada se perdía, nada desaparecía. Mi padre solía decir que una granja es como un cuerpo vivo. Si algo falla, lo sientes de inmediato. Por eso cuando las cosas comenzaron a torcerse, no fue de golpe, fue despacio, como una enfermedad que se instala sin avisar. Pero antes de eso, todo estaba bien. Recuerdo con claridad el día en que llegó el burro, porque fue un día tranquilo. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra caliente. Un vecino lejano, alguien a quien apenas conocíamos, apareció por el camino con el animal atado a una cuerda vieja. Dijo que ya no podía mantenerlo, que el burro era fuerte, trabajador y que nos serviría. Mi padre dudó, siempre dudaba. No porque desconfiara del animal, sino porque no le gustaban los regalos. Decía que nada llega gratis sin traer algo pegado. Aún así, el burro se veía sano. Tenía el pelaje oscuro, casi negro, y unos ojos grandes que parecían demasiado atentos. Yo pensé que solo era imaginación mía. Mi hermana fue la primera en acercarse. Siempre lo hacía. Le hablaba a los animales como si le entendieran. Les tocaba el hocico, les susurraba cosas. El burro no se movió cuando ella se aproximó. No retrocedió, no rebuznó. Solo la miró fijo sin parpadear, como si la estuviera midiendo. Eso me incomodó. «Está mansito», dijo ella, sonriendo. «Parece que escucha». Mi padre aceptó finalmente. Ató al burro en el corral vacío, le dio agua y algo de comida. Esa noche durante la cena nadie habló del animal como algo extraño. Era solo un burro más. Uno nuevo, nada importante. Dormimos tranquilos. Las primeras señales fueron pequeñas, casi ridículas. Una gallina que no regresó al gallinero, una cabra que apareció fuera del cercado, temblando como si hubiera corrido durante horas. Nada grave. Mi padre decía que los animales se espantan por cualquier cosa. Pero yo empecé a notar detalles. El burro nunca dormía acostado. Siempre estaba de pie, inmóvil, incluso de madrugada.
Más de una vez me desperté para ir al baño y lo vi desde la ventana. Bajo la luz de la luna, su silueta parecía recortada contra la oscuridad. No se movía, no bajaba la cabeza, solo estaba ahí, mirando hacia la casa. Cuando me di cuenta de eso, sentí vergüenza. Pensé que el miedo me estaba jugando una mala pasada. No se lo dije a nadie. Con el paso de los días, los animales comenzaron a desaparecer con más frecuencia. 2 gallinas, luego un borrego, después una cabra pequeña. No había rastros claros, no sangre, no huellas de depredadores, solo ausencia. Mi padre se enojó. Mi madre empezó a rezar más seguido. Y mi hermana comenzó a pasar demasiado tiempo cerca del burro. La veía sentada en la cerca, hablándole en voz baja. A veces se reía sola, otras veces parecía escuchar, como si alguien le respondiera. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que el burro era diferente, que parecía entenderla mejor que los demás animales. Eso fue lo primero que me dio verdadero miedo. Una tarde, al regresar del campo, escuché algo que todavía hoy me eriza la piel. Era un sonido bajo, casi un murmullo. Venía del corral. Me acerqué despacio, pensando que quizá era mi hermana hablando, pero ella no estaba ahí. El burro estaba solo, y aún así el sonido continuaba. No era un rebuzno, no era un ruido animal. Era como si alguien respirara hondo una y otra vez, conteniéndose. Me quedé paralizado. El burro giró la cabeza lentamente hasta mirarme. Sus ojos brillaban de una forma extraña, demasiado conscientes. De pronto, el sonido se detuvo. Esa noche no dije nada. Todavía no, porque en el fondo, una parte de mí quería creer que todo tenía una explicación, que seguíamos siendo una familia normal, que nuestra granja no estaba cambiando. No sabía que ya era demasiado tarde. Después de aquella noche, empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí ya estaba alerta, como si mi cuerpo hubiera entendido el peligro antes que mi mente. El burro seguía comportándose bien frente a los demás. Comía, bebía agua, caminaba cuando mi padre lo necesitaba para cargar cosas. Nunca se resistía, nunca hacía ruido de más. Demasiado correcto para ser solo un animal. Mi padre estaba satisfecho con él. Decía que era fuerte y obediente, que había sido buena idea aceptarlo. Mi madre no opinaba, solo lo miraba de lejos, con desconfianza, como si no le gustara tenerlo cerca de la casa. Mi hermana, en cambio, parecía cada vez más unida a él. Pasaba horas sentada junto al corral. A veces le llevaba restos de comida, otras solo se quedaba ahí, hablándole en voz baja. Yo la observaba desde lejos y notaba algo raro en su forma de comportarse. No era la alegría de siempre, era una calma extraña, como si estuviera absorta. Una tarde me acerqué sin hacer ruido, quería escuchar qué le decía. «No les gusta que esté contigo», susurraba ella. «Pero tú sí me entiendes, ¿verdad?» El burro no se movía, pero inclinó apenas la cabeza. Ese gesto fue suficiente para que se me helara la sangre. Retrocedí antes de que ella me notara. No quise enfrentarla, no quise decir nada, aún no. Las desapariciones continuaron. Ya no eran solo animales pequeños. Una de las vacas no regresó del pastoreo. Encontramos el portón abierto, las huellas marcadas en la tierra, y luego nada, como si se hubiera desvanecido en el cerro. Mi padre salió a buscarla, durante 2 días completos. Volvió agotado, con la ropa sucia y la mirada perdida. Dijo que no había encontrado rastros claros, ni siquiera carroñeros. Eso no tenía sentido. Las noches se volvieron pesadas. El silencio ya no era tranquilidad, era expectativa. Me costaba dormir. A veces me despertaba convencido de que alguien caminaba alrededor de la casa. Cuando me asomaba, no veía nada, solo el corral y al burro, siempre de pie, siempre mirando. Comencé a notar que su sombra no se comportaba como debía. Bajo la luz de la luna, a veces parecía demasiado alargada o torcida, como si no coincidiera del todo con su cuerpo. Una madrugada, escuché pasos. No venían del exterior,
Venían del patio. Me levanté despacio y tomé una linterna. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó la cara. Alumbré alrededor. Nada. Di un paso más y entonces lo vi. El burro estaba fuera del corral. La cuerda seguía atada al poste, pero él no estaba sujeto a ella. Estaba parado frente a la puerta de la casa, tan cerca que podía escuchar su respiración. Al iluminarlo, levantó la cabeza. Por un segundo, juré que estaba sonriendo, no como lo hace un animal, sino como lo haría una persona que sabe algo que tú no. Di un grito. Mi padre salió corriendo. Cuando encendimos más luces, el burro ya estaba de nuevo en el corral, atado, quieto, como siempre. No había marcas de forcejeo, no había explicación. Mi padre me miró con dureza. Me dijo que estaba cansado, que el miedo me estaba haciendo ver cosas. Yo quise insistir, pero me callé. No quería parecer débil, no quería provocar una discusión. Mi hermana no salió esa noche, pero a la mañana siguiente me miró de una forma distinta. «Él no te va a hacer daño», me dijo sin que yo preguntara nada. «Solo quiere que lo escuchen». Sentí un escalofrío. No le respondí. Con el paso de los días, el ambiente en la granja se volvió irrespirable. Mi madre empezó a colocar cruces en las puertas. Rezaba en voz baja mientras trabajaba. Mi padre se volvió más callado, más irritable. Yo sentía que algo se nos estaba metiendo en la vida, empujándonos poco a poco hacia un lugar del que no íbamos a poder regresar. Una noche, el ruido volvió. Esta vez no era un murmullo, eran palabras, no claras, no completas, pero con una cadencia demasiado humana. Venían del corral. Me acerqué sin linterna, temblando. Me escondí detrás del viejo granero. Desde ahí vi a mi hermana de pie frente al burro. Estaba descalza, el pelo suelto, la cabeza inclinada, como si escuchara una confesión. «Pronto», decía ella, «pronto podremos irnos». El burro se movió, dio un paso adelante. Sus patas sonaron pesadas contra la tierra. Su cabeza estaba a la altura del rostro de mi hermana, demasiado alto, demasiado cerca. Quise correr, quise gritar, pero no pude moverme. El burro abrió la boca. No rebuznó, emitió un sonido grave, lento, que me atravesó el pecho. No entendí palabras, pero entendí la intención. Era una promesa, una invitación. En ese momento, mi hermana sonrió. Retrocedí aterrorizado y corrí de vuelta a la casa. Desperté a mis padres. Cuando salimos, el corral estaba vacío. Solo el burro, quieto, como siempre. Y mi hermana dormía en su cama, como si nada hubiera pasado. Nadie me creyó. Mi padre dijo que al amanecer hablaríamos, que revisaríamos cercas, que quizá era momento de vender el animal. Nunca llegamos a hacerlo, porque esa misma noche, todo se terminó de romperse. Desde el día siguiente, la granja ya no se sintió como un hogar. Era el mismo lugar, las mismas paredes, los mismos campos, pero algo se había torcido, como si una presencia invisible se hubiera adueñado del espacio y nosotros solo estuviéramos ahí de paso. Mi padre cumplió su palabra. Al amanecer, revisó cada cerca, cada portón, cada amarre. Todo estaba en su lugar. No había forma lógica de que el burro hubiera salido durante la noche. Cuando lo miró de cerca, frunció el ceño. Dijo que el animal parecía más grande. No mucho, apenas lo suficiente para dudar de su propia percepción. «Es el cansancio», murmuró. «Nos está afectando a todos». Pero su voz ya no tenía convicción. Decidió que ese mismo día iría al pueblo para preguntar quién podría comprar el burro, o regalarlo, lo que fuera. Mi madre estuvo de acuerdo de inmediato. Yo sentí alivio. Pensé que quizá aún estábamos a tiempo.
Mi hermana no dijo nada. Durante el desayuno, apenas probó la comida. Tenía la mirada perdida, fija en la ventana que daba al corral. En un momento mi padre le pidió que lo acompañara al pueblo. Ella negó con la cabeza. «Tengo que quedarme», respondió. «Él no debe estar solo». El silencio que siguió fue espeso. Mi padre la miró con severidad. «No es él, es un animal». Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban extraños, no asustados, no tristes, seguros. «¿Eso crees tú?». Mi padre se levantó de golpe, golpeó la mesa con la mano, le ordenó que no volviera a acercarse al burro, que se quedara en la casa, que obedeciera. Mi hermana bajó la cabeza y asintió, pero yo supe que no iba a cumplirlo. Ese día, mientras mi padre se fue al pueblo con uno de mis hermanos mayores, yo me quedé ayudando a mi madre. No dejé de mirar hacia el corral. El burro estaba quieto, como siempre, pero sentía que, de algún modo, sabía que hablábamos de él. Al mediodía, noté que mi hermana no estaba en la casa. La encontré detrás del granero, arrodillada en la tierra, dibujando algo con un palo. Me acerqué despacio. Eran figuras torcidas, no animales, no personas. Eran formas alargadas con extremidades mal colocadas. Algunas parecían tener cabeza humana. «¿Qué haces?», le pregunté. Ella cubrió el dibujo con tierra de inmediato. «Nada», respondió. «Solo escucho». «¿Escuchar qué?». Me miró fijamente. Por un segundo, reconocí a la niña que había crecido conmigo. Luego, esa expresión se apagó. «Él dice que este lugar no es nuestro», susurró. «Que siempre fue suyo». Sentí un nudo en el estómago. «Eso no es verdad». «Tú no lo recuerdas», dijo. «Pero él sí». No supe qué responder. Esa tarde, los animales restantes estaban inquietos. Las gallinas se amontonaban en un rincón. Las cabras se negaban a salir del establo. Una de ellas golpeaba la puerta con la cabeza, desesperada. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta que nunca llega. Cuando cayó la noche, mi padre aún no regresaba. La oscuridad llegó rápido, tragándose el campo. Mi madre encendió velas y se sentó a rezar. Yo recorrí el granero con una linterna, revisando cercas, tratando de convencerme de que todo estaba bajo control. Entonces lo escuché. No venía del corral, venía del cerro. Era un sonido profundo, rítmico, como pasos pesados sobre la tierra seca. Levanté la linterna y apunté hacia la pendiente. No vi nada, pero sentí que algo se movía ahí arriba, algo grande. Cuando bajé la luz, el burro ya no estaba en el corral. Corrí hacia la casa gritando. Mi madre salió asustada. Revisamos todo. El corral estaba abierto, la cuerda cortada limpiamente, como si alguien la hubiera desatado con cuidado. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó mi madre, pálida. La buscamos por todos lados. La llamamos. Nadie respondió. El miedo se volvió pánico cuando vimos las huellas. No eran solo pezuñas. Había marcas más profundas, como si el animal hubiera caminado erguido por momentos. Las huellas se dirigían hacia el cerro. «No», susurró mi madre. «No, por favor». Tomé una lámpara más fuerte y corrí. Mi madre me siguió. Subimos la pendiente a trompicones llamando su nombre. El viento nos devolvía las voces deformadas. Entonces la vimos. Mi hermana estaba sobre los hombros del burro, no sentada como se monta a un animal, sino sostenida, como si alguien la cargara. Ella gritaba, por primera vez gritaba de verdad, extendía los brazos hacia nosotros,
El burro corría colina arriba con una velocidad imposible. Sus patas golpeaban el suelo, pero su cuerpo se mantenía erguido, balanceándose como el de un hombre al correr. ¡Suéltala!, grité. ¡Por favor! El burro giró la cabeza. Sus ojos no eran de animal, eran conscientes, antiguos y llenos de algo parecido al desprecio. Mi hermana me miró por última vez. Vi terror en su rostro y algo más, como si una parte de ella entendiera que no volvería. «¡No lo escuches!», grité. «¡No le creas!». El burro emitió ese sonido grave, profundo, que ya conocía. No era un rebuzno, era una risa contenida. Y luego desaparecieron entre la niebla del cerro. Corrimos hasta que las piernas nos fallaron. Mi madre cayó al suelo, llorando. Yo seguí unos metros más hasta que no pude ver nada. Solo oscuridad, solo silencio. Esa fue la última vez que vimos a mi hermana. Mi padre regresó al amanecer. Cuando le contamos lo ocurrido, no dijo una sola palabra. Tomó un machete, una cuerda y salió hacia el cerro. Volvió días después, solo, con la mirada vacía. Nunca encontró rastros. Los animales que quedaban murieron o se fueron. La granja se secó. Mi padre pasó el resto de su vida buscándola, subiendo cerros, preguntando en pueblos, siguiendo rumores. Yo crecí con esa imagen grabada en la mente. Un burro corriendo colina arriba, cargando a mi hermana como un trofeo, y unos ojos que nunca debieron existir. Después de aquella noche, el tiempo dejó de avanzar como antes. No sabría decir en qué momento exacto la granja murió, pero sé que fue poco después de que mi hermana desapareció, como si su ausencia hubiera sido el golpe final que terminó de quebrarlo todo. Mi padre no aceptó la pérdida, nunca lo hizo. Al principio salía cada mañana con la esperanza intacta, subía al cerro con provisiones, revisaba cuevas, barrancos, senderos antiguos, preguntaba en ranchos vecinos, mostraba una fotografía vieja de mi hermana a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Siempre regresaba al anochecer, cansado, cubierto de polvo, pero con la mirada encendida. «Tiene que estar en algún lado», decía. «Nada se pierde así nomás». Mi madre dejó de acompañarlo después del primer mes. Se quedó en la casa, rezando, encendiendo velas, hablando sola. A veces creía escuchar pasos en el patio y salía corriendo, convencida de que era mi hermana regresando. Siempre volvía llorando. Yo ayudaba a mi padre cuando podía. Caminé con él por lugares que jamás había pisado, zonas del cerro donde el silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Ahí arriba, más de una vez sentí que no estábamos solos, que algo nos observaba desde detrás de las rocas o desde entre los matorrales secos. Nunca vimos al burro, pero encontrábamos señales, huellas profundas, imposibles, marcadas en tierra dura, árboles con la corteza raspada a una altura que ningún animal común podría alcanzar, y en una ocasión, algo que me quitó el sueño durante años, un trozo de tela. Era parte del vestido que mi hermana llevaba aquella noche. Mi padre lo sostuvo con manos temblorosas. No lloró, solo apretó la tela contra el pecho y miró hacia el alto del cerro con un odio silencioso que me dio miedo. Desde ese día, ya no volvió a hablar del burro como un animal. «Eso sabe esconderse», murmuró, «y sabe esperar». Con el tiempo, los rumores comenzaron a llegar desde otros lugares. Gente del pueblo hablaba de un animal extraño visto al amanecer, un burro grande, demasiado grande, caminando erguido por momentos. Otros decían haber escuchado voces en el cerro, lamentos, risas graves que no parecían humanas. Mi padre siguió cada uno de esos rumores.
Siempre llegaba tarde, siempre encontraba solo silencio. Yo envejecí rápido en esos años. Mis hermanos se fueron. No soportaron quedarse. Mi madre se apagó poco a poco, hasta que un día simplemente dejó de levantarse de la cama. Cuando murió, mi padre ni siquiera lloró. Ya no le quedaban lágrimas. La granja quedó casi abandonada. Campos secos, corrales vacíos. Solo la casa resistía, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Mi padre se convirtió en una sombra, delgado, encorvado, con la mirada fija en el cerro, como si esperara ver algo bajar de él en cualquier momento. Una noche, muchos años después, lo seguí sin que se diera cuenta. Lo vi tomar una linterna y caminar hacia el cerro, más decidido que nunca. Lo alcancé antes de que subiera demasiado. «No está ahí», le dije. «Ya buscamos en todas partes». Él me miró. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Eso quiere que creas», respondió. Pero yo ya aprendí a escuchar. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo. ¿Escuchar qué? Lo mismo que ella escuchó. Intenté detenerlo. No pude. Esa noche subió solo. Regresó al amanecer cubierto de tierra, con los ojos enrojecidos. «Estás cerca», dijo. «Siempre ha estado cerca». Nunca volvió a explicarse. Mi padre murió años después, en la misma granja. Nunca dejó de buscar. Nunca dejó de subir al cerro. Dicen que al final hablaba solo, que respondía a preguntas que nadie hacía. Yo me quedé con la casa, con los recuerdos, con el miedo. Porque a veces, cuando el viento sopla desde lo alto del cerro, escucho pasos, pesados, lentos. Y otras veces, lo juro, creo escuchar la voz de mi hermana llamándome, no desde la distancia, sino desde muy cerca. Me quedé solo en la granja mucho después de que todos se marcharan. No por valentía, sino porque no sabía vivir en otro lugar. Los campos ya no daban fruto, los corrales estaban vacíos, las maderas del granero crujían incluso cuando no había viento. Aún así, cada mañana me levantaba y hacía lo mismo de siempre, como si la rutina pudiera mantener a raya los recuerdos. Nunca volví a subir al cerro, no porque no quisiera encontrar a mi hermana, sino porque en el fondo sabía que si la encontraba, no sería ella. Las noches eran lo peor. Cuando todo quedaba en silencio, ese silencio no estaba vacío, se sentía lleno, cargado, como si algo respirara junto a la casa. Más de una vez desperté sobresaltado, convencido de haber escuchado pasos en el patio, pesados, lentos, demasiado cercanos. Siempre revisaba. Nunca veía nada, pero encontraba huellas. No siempre estaban ahí. Aparecían de vez en cuando, marcadas en la tierra seca frente a la casa. Huellas grandes, profundas, como de pezuñas, pero colocadas de una forma que no correspondía a ningún animal normal, como si alguien hubiera caminado con cuidado, deteniéndose frente a la puerta. Nunca duraban mucho. Al amanecer desaparecían. Un invierno particularmente frío, algo cambió. Empecé a escuchar voces, no claras, no directas. Eran susurros que venían del cerro, promesas, invitaciones. Decían mi nombre con la misma entonación que usaba mi hermana cuando quería que la siguiera a algún lado. Me tapaba los oídos, rezaba, encendía luces. Nada funcionaba. Una noche, el sonido fue distinto. Escuché un rebuzno. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. No escuchaba uno desde hacía años. Me levanté despacio y miré por la ventana. Ahí estaba, el burro, más grande que antes, más alto, con el lomo ancho y el cuerpo tenso. No estaba solo. A su lado, de pie, había una figura humana, delgada, demasiado quieta. El cabello largo le cubría el rostro. Reconocí ese vestido, aunque estaba viejo y desgarrado.
Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No, susurré, no puede ser. La figura levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, alargado, como si no recordara del todo cómo debía verse a una persona. Sus ojos se abrieron y me miraron sin reconocerme. El burro inclinó la cabeza hacia mí, como si esperara. No corrí, no grité. Entendí en ese momento que aquello no había terminado nunca, que el cerro no se había llevado a mi hermana, la había transformado, que el burro no era un animal, sino algo antiguo, algo que sabía imitar, aprender, adaptarse, algo que se alimentaba de quienes escuchaban. La figura dio un paso adelante. Sus movimientos eran torpes, desacompasados, como si le costara recordar cómo caminar. Cuando abrió la boca, su voz salió rota, mezclada con algo más grave. «Ven», dijo, «papá todavía busca». Sentí que las piernas me fallaban. «No eres ella», respondí. «No eres mi hermana». El burro emitió ese sonido profundo, esa vibración que ya conocía demasiado bien. La figura sonrió, mostrando dientes demasiado parejos, demasiado blancos. Eso también lo decía él. Retrocedí, cerré la puerta, me apoyé contra ella mientras escuchaba pasos acercándose, pesados, arrastrados. Un golpe suave, casi amable contra la madera. No abrí. Al amanecer, todo había desaparecido. Desde ese día supe que ya no podía quedarme. Abandoné la granja poco después. Nunca volví. Pero cargo con esto a donde Maya, porque hay cosas que no se quedan en los lugares, se quedan en uno. A veces sueño con el cerro, con el burro corriendo colina arriba, con mi hermana gritando. Y otras veces despierto convencido de escuchar pasos frente a mi puerta, porque sé que sigue allá afuera, escuchando, esperando. Y sé que algún día intentará que yo también suba al cerro.